Era un sábado por la mañana, el aire fresco colándose por la ventana entreabierta del coche. Íbamos rumbo a una reunión familiar en las afueras, un viaje de 3 horas que prometía ser tan predecible como cualquier otro, risas forzadas, comida casera recalentada y las mismas historias repetidas hasta el cansancio. Yo conducía, como siempre. Mi esposo, Javier, estaba a mi lado, hojeando su teléfono con esa calma suya que a veces me irrita, pero que también me da paz. En el asiento trasero, nuestros hijos, Sofía de 8 años y Mateo de 11, peleaban por el control del iPad mientras el volumen de un dibujo animado llenaba el silencio. Había café en el portavasos, una bolsa de papas fritas abierta en la consola y una sensación de rutina que, en ese momento, se sentía como un lujo. Estábamos a unos 20 minutos de la frontera cuando Javier, sin levantar la vista, murmuró: «Gira el auto ya». Su voz era baja, casi un susurro, pero tenía un peso que no le conocía. No era pánico, no era enojo, era certeza. Como si supiera algo que yo no. ¿Qué?, pregunté, medio riendo, esperando que fuera una broma. No respondió. Solo repitió, más firme: «Por favor, gira el auto». Lo miré de reojo. Su rostro estaba pálido, los labios apretados, los ojos fijos en el camino. Javier no es de los que se alteran. En 15 años juntos, lo he visto lidiar con un neumático pinchado, un electrodoméstico roto y hasta una inundación en el sótano con la misma tranquilidad de quien resuelve un crucigrama. Así que supe que esto era diferente. Tomé la siguiente salida, una curva suave que nos sacó de la autopista hacia una carretera secundaria rodeada de árboles altos y silencio. Los niños notaron el cambio de rumbo. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Sofía, con esa mezcla de curiosidad y fastidio que solo los niños logran. «Olvidamos algo», dije sin pensar, mi voz más tensa de lo que quería. «¿Qué olvidamos?», insistió Mateo. «Ya les digo luego», respondí, mirando a Javier. Él no dijo nada, solo se recostó un poco en el asiento, como si acabara de esquivar un golpe invisible. Seguimos en silencio. Los kilómetros pasaban, el paisaje se volvía más vacío, más rural. El asfalto dio paso a grava, y el coche traqueteaba suavemente. Mis manos sudaban en el volante. «Javier, ¿qué está pasando?», pregunté finalmente, cuando el silencio se hizo insoportable. Él negó con la cabeza. «Solo sigue conduciendo. Por ahora, a cualquier lado menos ahí». Su voz era baja, cansada, pero no dejaba espacio para preguntas. Los niños, ajenos a la tensión, volvieron a su pelea por el iPad. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de confusión y algo más pesado, algo que aún no podía nombrar. Después de unos 15 minutos, Javier señaló un desvío. «Toma esa». Era un camino estrecho, apenas una línea de tierra entre los árboles, sin señal alguna. Parecía el tipo de lugar al que llegas cuando ya no sabes a dónde vas. Detuve el coche a un lado. «Quédate aquí», dijo, desabrochándose el cinturón. Bajó, abrió el maletero y se quedó ahí, en silencio. No podía ver qué hacía desde mi asiento, pero el sonido del cierre del maletero me puso los nervios de punta. Volvió a mi ventana. «¿Puedes salir un momento?», preguntó. No era una orden, pero tampoco una súplica. Era esa certeza otra vez. «¿Por qué?», dije, más por instinto que por curiosidad. «Necesito que veas algo». Bajé del coche, dejando a los niños con el iPad. El aire olía a pino y tierra húmeda. Javier me llevó al maletero y lo abrió sin decir nada. Solo señaló. Miré dentro y, por un segundo, el mundo se detuvo. No grité, no me moví. Solo miré. Había una bolsa de lona negra, una que no reconocía, entre nuestras maletas y la hielera de los niños. No era nuestra. Pero no fue la bolsa lo que me quitó el aire. Fue lo que había dentro, apenas visible por la cremallera entreabierta. No lo toqué.
No necesitaba hacerlo. En ese momento, supe que estábamos a un paso de perderlo todo. No sentí miedo de inmediato. El miedo es rápido, agudo. Esto era otra cosa, más lento, más denso, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto arena. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo lo sabías?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Javier no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hace cuando está buscando las palabras. No estoy seguro, dijo finalmente. Algo no cuadraba. Tu hermano, la forma en que insistió en que lleváramos esa bolsa. No sé. Solo lo sentí. Mi hermano. Diego. El favorito de mis padres, el carismático, el que siempre tenía un plan, una sonrisa, una salida. El que, de alguna manera, siempre terminaba metiéndonos en sus problemas. Pensé en las últimas semanas, en cómo había insistido en que lleváramos una bolsa extra para la reunión. No cabe en mi coche, dijo con esa risa suya, despreocupada, como si fuera una nimiedad. Ustedes tienen espacio, ¿no? Es solo ropa, cosas para la tía. Y yo, como siempre, dije que sí. Porque era más fácil. Porque era Diego. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Pero ahora, mirando esa bolsa, todo encajó. Las piezas que no había querido ver se alinearon como un rompecabezas cruel. Las llamadas de mis padres, más frecuentes de lo normal, preguntando por el viaje, confirmando horarios, asegurándose de que llevaríamos la bolsa de Diego. Las sonrisas demasiado amplias cuando cargaron el coche. La forma en que Diego evitó mis ojos cuando me entregó la lona negra. Solo ropa, dijo. Y yo, como siempre, confié. Volví al coche, me senté y apoyé la cabeza en el volante. Javier se quedó afuera, dándome espacio. Los niños seguían con su dibujo animado, ajenos al terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Pensé en mi infancia, en cómo crecí siendo la responsable de la familia. La que pagaba las cuentas a tiempo, la que ayudaba con los formularios, la que mediaba cuando Diego metía la pata otra vez. Mis padres siempre lo justificaban. Es que Diego es así, decían. Tiene un corazón grande, pero a veces se equivoca. Y yo, la aburrida, la seria, siempre estaba ahí para limpiar el desastre. Esto era diferente. Esto no era un préstamo que no devolverían o una mentira para salvarle el pellejo. Esto era un delito. Y yo, sin saberlo, había estado a punto de cruzarlo por la frontera. Me temblaban las manos. No por miedo a la ley, aunque eso también estaba ahí. Temblaban por la traición. Porque, una vez más, mi familia me había usado. Porque, una vez más, confiaron en que yo sería la tonta que no preguntaría. Javier volvió al coche. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz suave pero firme. Lo miré. No tenía respuestas. No todavía. No podemos seguir, dije. No con eso en el coche. Él asintió. Lo sé. Pero tampoco podemos volver con ellos. No ahora. Tenía razón. Volver sería caer en la misma trampa, en las mismas excusas, en las mismas promesas vacías. Llamaré a la policía, dije finalmente. Las palabras pesaban, pero eran las únicas que tenían sentido. Marqué el número. Expliquélo. Que encontramos, dónde estábamos, que sospechábamos. La voz al otro lado era calmada, profesional, pero cada pregunta que me hacía sentía como un clavo más en el ataúd de mi relación con mi familia. Cuando colgué, Javier puso su mano sobre la mía. Hiciste lo correcto, dijo. No respondí. No estaba segura de si era lo correcto o solo lo inevitable. La policía llegó en menos de una hora. Revisaron la bolsa, hicieron preguntas, tomaron notas. No entré en detalles aquí porque, francamente, no quiero revivirlo. Digamos que lo que había en la bolsa era suficiente para meter a alguien en problemas serios. No era ropa. No era cosas para la tía.
Era el tipo de cosa que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Mientras los oficiales revisaban el coche, me quedé a un lado, mirando el bosque. Pensé en todas las veces que había cubierto a Diego. Las veces que pagué sus deudas, que mentí por él, que creí en sus solo esta vez. Pensé en mis padres, en cómo siempre lo protegieron, incluso cuando sus errores herían a otros. Y pensé en mí, en cómo me había convencido de que ser la responsable era suficiente, de que mi papel era mantener la paz, aunque eso significara tragarme mi propio dolor. Uno de los oficiales se acercó. «Vamos a necesitar que vengan a la comisaría para hacer una declaración formal», dijo. Asentí, aunque sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Javier se encargó de hablar con los niños, inventando una historia sobre un problema con el coche para que no preguntaran demasiado. Pero Mateo, siempre más perceptivo de lo que me gustaría, me miró y dijo, «¿Estás bien, mamá?» Sonreí. «¿O lo intenté?» «Sí, pequeño. Todo va a estar bien». En la comisaría, el proceso fue largo, agotador. Respondí preguntas, firmé papeles, traté de mantener la compostura mientras los oficiales intercambiaban miradas que decían más de lo que querían compartir. Cuando preguntaron si sabía quién había puesto la bolsa en el coche, dudé. No porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta sentía como cruzar un puente que no podía deshacer. «Mi hermano», dije finalmente. «Diego». El oficial asintió, como si no fuera una sorpresa. «¿Y tus padres?», preguntó. Tragué saliva. «No estoy segura», mentí, aunque sabía que ellos también estaban involucrados. No estaba lista para entregarlos del todo. No todavía. Cuando salimos de la comisaría, el sol ya se estaba poniendo. Los niños estaban cansados, irritables, preguntando por qué no íbamos a la reunión, por qué no podían ver a sus primos. Javier, bendito sea, los distrajo con promesas de pizza y una película en casa. Pero yo no podía dejar de pensar en Diego, en mis padres, en cómo, durante años, había sido la red de seguridad de sus caídas, la que siempre decía sí para evitar el conflicto. Y ahora, aquí estaba, enfrentando las consecuencias de su última gran idea. Esa noche, en casa, después de que los niños se durmieron, Javier y yo nos sentamos en la cocina. No hablamos mucho al principio. Solo nos quedamos ahí, con un par de tazas de té que ninguno de los dos tocó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté finalmente. «¿Por qué no me dijiste que sospechabas algo?». Él suspiró, mirando la mesa. «No estaba seguro. No quería preocuparte sin pruebas. Pero cuando vi a Diego actuando tan raro, tan insistente con la bolsa, algo no me cuadró. Y luego tus padres, con esas sonrisas. Era demasiado perfecto. Como si estuvieran actuando». Quise enojarme con él por no avisarme, pero no pude. Había hecho lo correcto. Me había protegido, nos había protegido. «Gracias», dije, y mi voz se quebró. Él me miró, sorprendido. «¿Por qué?». «Por ver lo que yo no quise ver», respondí. «Por no dejar que cruzáramos esa frontera». Los días siguientes fueron un torbellino. Las llamadas de mis padres no tardaron en llegar. Primero mi madre, con su voz temblorosa, diciendo que todo era un malentendido, que Diego solo estaba intentando ayudar a un amigo. Luego mi padre, más firme, insistiendo en que la familia no se traiciona. Cada palabra era un eco de mi infancia, de las veces que me hicieron sentir que mi lealtad era lo único que importaba, sin importar el costo. Pero esta vez, no cedí. «No vuelvan a llamarme», dije, y colgué. Fue la primera vez que puse un límite de verdad, uno que no me hizo sentir culpable. Diego, por su parte, no llamó. Envió un mensaje, breve, casi casual. «Lo siento si te causé problemas. Hablamos pronto». No respondí. No podía. No porque estuviera enojada, aunque lo estaba, sino porque, por primera vez,
Entendí que no podía seguir siendo la hermana que siempre lo rescataba. No después de esto. Semanas después, supe por un primo que Diego había desaparecido por un tiempo. Nadie sabía a dónde. Mis padres, según él, estaban devastados pero no sorprendidos. Siempre habían sabido que Diego jugaba con fuego, pero nunca pensaron que las llamas nos alcanzarían a todos. No los busqué. No podía. No después de saber que me habían usado, que habían puesto a mis hijos en riesgo por proteger a Diego una vez más. Ayer, mientras ordenaba el garaje, encontré una foto vieja. Diego y yo, de niños, riendo en un columpio. La sostuve por un momento, sintiendo el peso de los recuerdos. Éramos tan pequeños, tan inocentes. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento dejé de ser su hermana y me convertí en su cómplice sin saberlo? Guardé la foto en una caja, junto con otras cosas que ya no caben en mi vida. No la tiré. Todavía no estoy lista para eso. Pero tampoco la dejé a la vista. Han pasado meses desde ese día en el coche, cuando Javier dijo, «Gira el auto ya». No sé cómo lo supo. Tal vez fue instinto. Tal vez fue algo que vio en Diego, en mis padres, en la forma en que actuaban. Pero me salvó. Nos salvó. Y aunque perdí a mi familia ese día, gané algo más grande, la certeza de que mi responsabilidad no es salvar a los demás de sus errores. Mi responsabilidad es proteger a los que amo, a los que están en ese coche conmigo, a los que confían en mí de verdad. Y eso, por fin, es una verdad que puedo llevar conmigo.